Medicina y Salud seguimos viendo casos muy interesantes de infarto agudo en épocas de COVID. Nuevamente en el programa de hoy estarán los doctores Juan Mieres, que es staff del Centro CESI, que trabaja en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, el Sanatorio Las Lomas de San Isidro y la Clínica IMA de Adrogué, y el doctor Daniel Comtese, cardiólogo clínico, staff del Instituto Cardiovascular San Isidro y, por supuesto, ambos amigos del programa y amigos personales. Hoy vamos a ver infarto agudo de miocardio en paciente con enfermedad de múltiples vasos, tratamiento, evolución y consejos. En Medicina y Salud, para su conocimiento, un programa de mucho interés para el aprendizaje y para tomar conciencia de cuál es la realidad de esta patología en este momento en Argentina. En esta serie de programas que estamos haciendo con el doctor Daniel Comtese y el doctor Juan Mieres sobre infarto agudo en épocas de COVID, hoy vamos a ver un caso muy particular que nos va a presentar el doctor Juan Mieres, que es enfermedad aguda, infarto agudo con supra-ST, síndrome coronario agudo con obstrucción de otras arterias. Y me gustaría que el doctor Daniel Comtese me dijese qué piensa en cuanto a un paciente sin falla de bomba con lesiones de múltiples vasos accesibles. Durante mucho tiempo, hasta hace solo unos pocos años, la estrategia y la recomendación por todas las guías internacionales era solo actuar en el contexto de la urgencia sobre la arteria responsable del infarto con supra a nivel del ST. Desde hace unos pocos años ha habido evidencia a través de algunos estudios clínicos que tienen un buen diseño y unos resultados, es que la verdad que se ahora estimula y se invita a que se actúe en el momento urgente, no solo sobre la arteria aguda responsable, sino aquellas que a criterio, digamos, del médico intervencionista y del equipo médico idealmente, se considere que también, sin ser la responsable del evento agudo, se puede revascularizar, y eso se ha demostrado en estudios clínicos que se traduce en un beneficio básicamente con menor incidencia de recurrencia de síntomas, necesidad de revascularización diferida, etcétera, etcétera. Juan, este caso creo que es bastante importante desde el punto de vista primero estadístico, porque fue uno de los primeros que hicimos con el tratamiento de doble técnica de mecánica y farmacológica en el Sanatorio Las Lomas, dentro de lo que es el Instituto Cardiovascular San Isidro, en el Sanatorio Las Lomas, y Centro CESI, que somos nosotros que hacemos la parte de intervencionismo. ¿Cuál es tu percepción de tratar este tipo de pacientes con enfermedad de múltiples vasos y en qué te basás antes de mostrarnos las imágenes del caso? Como dijo Daniel, después vamos a mostrar la evidencia, pero a raíz de las nuevas guías y de excelentes ensayos randomizados, se ha volcado mucha evidencia de que el paciente con lesión severa o significativa, en un alto porcentaje, estamos hablando de un 80-90% de obstrucción, se beneficia clínicamente y en su pronóstico la revascularización completa. Y esto inclusive debido a los últimos ensayos que todavía no se han volcado inclusive en las guías, porque bueno, las guías tienen un cierto retraso con respecto a los últimos trials, y creemos que van a dar vía libre a que el paciente vaya con una revascularización completa lo antes posible, y quizás en la misma internación que motivó su ingreso por un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Las guías actuales, principalmente las europeas, dan una cierta luz a que si bien el paciente no esté en falla de bomba o en shock cardiogénico que requiere una revascularización completa, en vasos accesibles probablemente podríamos intentar
una revascularización en el mismo momento, Juan. Exactamente. Si uno lo pone en números, las guías hace 5 o 6 años eran clase 3. La clase 3 quiere decir que está no recomendada. El siguiente estamento es clase 2, o sea, está recomendada en ciertas situaciones. Y la clase 1 es la que uno propugna como recomendación absoluta en todos los pacientes. En este momento las guías están en una clase 2A que es casi muy cercana a la recomendación para todos los pacientes. Yo creo que con el último ensayo, que es el COMPLETE, van a pasar a un estadio de clase 1. Inclusive podemos mostrar, si quieren, esta recomendación, donde fíjense cómo acá hace un reconto del 2012, estaba prohibida, o sea, la roja quiere decir clase 3, y la amarilla es clase 2, y lo que es verde es clase 1. Como fue evolucionando lo que se llama la revascularización completa en el transcurso de los años. Así que yo creo que esto va a pasar a un semáforo verde y va a ser una recomendación clase 1 para todos los pacientes. Aprovechando esa imagen que están mostrando, veo que el acceso radial ha avanzado sustancialmente sobre el acceso femoral. Los estén con liberación de droga también. Y Daniel, la enoxaparina la veo como un marcador importante en el paciente mientras espera el tratamiento. Sí, la enoxaparina, como bien decís, fíjate vos que está en un color amarillo que sería sin una evidencia contundente para que la gran mayoría de los pacientes lo reciban, como sería el color verde o la recomendación tipo 1, está dentro de la clase 2, pero que ha ganado un lugar siendo una droga anticoagulante y entendiendo que en el universo del infarto con supra el trombo juega un rol muy importante, se ha posicionado como una parte de la terapia farmacológica antitrombótica importante, sobre todo para favorecer la intervención de usted y no tener complicaciones vinculadas con la retrombosis, la reoclusión, que tienen finalmente impacto desfavorable en la evolución de los pacientes. Y Juan, el acceso radial, ¿en qué nos beneficia en cuanto a la evolución del paciente? Yo creo que el acceso radial, desde mi punto de vista, lo que ha favorecido sustancialmente es la disminución del sangrado, y la disminución del sangrado, reducir la anemia periprocedimiento, que conlleva a una gran morbimortalidad que uno no lo puede cuantificar del todo, pero cuando hace uno un score de riesgo de sangrado, ve la diferencia primordial entre estos dos accesos. Creo que el acceso radial, si bien puede tener algunos inconvenientes en cuanto a mayor irradiación del operador, quizás favorece la recuperación y evita las complicaciones hemorrágicas en los pacientes, porque hay que recordar que nosotros, al usar drogas muy potentes antitrombóticas, generamos el riesgo de sangrado, y el acceso femoral con respecto a esto queda en desventaja. Y Daniel, esa descarga hospitalaria temprana, ¿vos crees que se debe a la conjunción de todos estos factores? La utilización de noxa, angioplastia directa, vía radial. Sin duda, a lo que dijo Juan respecto a los beneficios del acceso radial respecto al femoral, que era el convencional e histórico de hace un tiempo, yo creo que también eso contribuye, porque en definitiva tiene menor riesgo de morbilidad y nos da margen para más prontamente, obviamente en el paciente que tiene una revascularización exitosa y que no tiene complicaciones, darle el alta precozmente. A mí me parece que también es muy importante todo esto que venimos hablando, con otro aspecto que es muy importante, que entendemos que si bien está recomendado, en la práctica cuesta mucho implementarlo por múltiples factores, pero que sería que una vez que el paciente se da de alta, debería tener un control en forma ambulatoria
lo más cercano a ese momento del alta, porque es cuando también nos permite evaluar la evolución del paciente, reforzar las recomendaciones, hacer hincapié en los aspectos que son muy importantes para evitar las complicaciones, sobre todo el paciente en general, a partir de un evento agudo, salvo aquel que venga con antecedentes previos, es todo un mundo nuevo, y nosotros los médicos, tanto los intervencionistas como los cardiólogos clínicos, entendemos que por ahí son cosas muy obvias, pero para ellos es todo muy nuevo el universo que le estamos presentando. Entonces, el insistir en conceptos que son primordiales, en tener muy claro qué fármacos son esenciales, es muy importante para que tenga la mejor evolución. Este es un paciente joven, de mediana edad, de 63 años de edad, que es hipertenso y dislipémico y que ingresa con un infarto agudo del miocardio de cara lateral. Se realiza una cinecoronariografía y podemos observar que presenta una oclusión total de la arteria circunfleja, que es la arteria donde estoy poniendo el cursor, que tendría que descender, y observamos la ausencia total de irrigación en ese sector. A eso se le llama flujo TIMI cero. Exactamente. Y la arteria descendente anterior, que tiene todo el flujo hacia abajo, si lo podés marcar. Esta es la arteria descendente esto es anterior. TIMI, o sea, el TIMI, el flujo es totalmente normal. Exactamente. Ahí pueden, para uno que conoce quizás poco de esto, observar, como lo que decía Omar, las dos arterias. Una arteria ocluida, que no se ve el flujo, y la otra arteria que se ve la irrigación normal. En ese momento le hacemos una coronariografía para completar todo el árbol anatómico del paciente y observamos una lesión crítica del 95-90% en el tercio medio de esa coronaria derecha. No sé si ahí la pueden observar. Fíjense que en este punto no hay prácticamente irrigación. Fíjense cómo el vaso viene normal acá, y acá se estrecha tanto que prácticamente no pasa, y después se recupera en forma normal. Esa arteria tiene una obstrucción crítica, pero un flujo TIMI 3, porque se están viendo todas las ramas. Ahí la he parado exactamente en el lugar donde se puede observar esto que se llama un desfiladero. Fíjense cómo en este lugar la lesión es sumamente crítica. Sí. Y Daniel, estamos en presencia de un paciente con un score bajo de riesgo en cuanto a sintomatología, probablemente un Kili-Piquín-1, clase A, con alguna alteración segura del ventrículo derecho, probablemente un poquito deshidratado por falta de justamente del manejo del ventrículo derecho, y con una circunfleja ocluida y esa lesión que creo que no te gusta mucho de la coronaria derecha, que están irrigando sectores bastante competentes, o sea, muy, muy similares. ¿Qué opinas? Yo creo que ante la evidencia de los últimos estudios, me parece que claramente es razonable, después de resolver la oclusión aguda, que es responsable del evento coronario agudo de la circunfleja, actuar acá, porque como bien mostró, y acá se ve perfecto como detuvo el cine Juan, es una lesión suboclusiva, crítica, y hoy sabemos que resolviendo también esta obstrucción vamos a mejorar la evolución global del paciente, de manera tal que yo estaría totalmente de acuerdo con que se continúe con una nueva angioplastia en esta lesión. Si pensamos, como hablamos en el programa anterior, que hay un proceso inflamatorio en el infarto agudo, en las arterias, hay algún componente inflamatorio, uno podría pensar que este paciente tiene dos accidentes de placa, uno que ocluyó totalmente y otro que dejó la arteria al borde de la oclusión, como es la que estamos viendo. ¿Podría ser eso? Mirá, Omar, está claramente descrito en la literatura, de manera tal que, digamos, cuando hablamos del paciente que está en una etapa inestable en forma aguda,
en realidad la afectación de esa vulnerabilidad y esa inestabilidad potencial es de todo el árbol coronario, donde sabemos y hemos aprendido, sobre todo a partir de las multimágenes sobre resonancia y sobre todo con la angiografía por tomografía, que hay una gran cantidad de lesiones que pueden complicarse simultáneamente y que en ese caso, digamos, uno viendo el grado de obstrucción más allá del flujo, hoy sabemos que es lo razonable resolver todas las lesiones críticas que se traducen en mejor evolución del paciente que lo que hacíamos antes, que solo actuamos exclusivamente sobre el vaso y sobre la lesión responsable del evento agudo y diferíamos después la intervención. En este paciente decidimos primero actuar sobre lo que se llama el vaso culpable. En realidad lo que vos planteaste al principio, Omar, es cómo saber cuál es el vaso culpable si están irrigando el mismo territorio. En este caso, uno decide tratar el vaso más obstruido, digamos, que fue la circunfleja, donde está obstruido al 100%, y tratar de lograr una reperfusión completa. Ahí hemos pasado lo que se llama una guía metálica, pero no observamos todavía flujo a nivel distal. Debido a eso, pusimos este catéter, ahí fíjense cómo va avanzando, tiene un perfil muy favorable por una punta cónica que hace que la navegabilidad por el vaso sea excelente, y estamos posicionando en ese vaso que es la circunfleja. Todavía no observamos el lecho distal. Ahí ya lo hemos posicionado y nos comenzamos a dar cuenta que es un vaso grande que parecía todavía hasta ese momento desconocido, y donde ya con la infusión de la adenosina a altas dosis y el agrastat también a altas dosis y generalmente a doble bolo, podemos observar que se ve una rama que se llama obtusa marginal o lateroventricular de gran calibre, y la circunfleja que va para abajo, que presenta dos ramas, una que es posterior y otra que se asemeja a la parte inferior y va a irrigar también la parte del tabique inferior. Fíjense cómo después de la infusión de los fármacos mejora significativamente. Acá podemos ver que ya estamos viendo las dos ramas inferiores que no estábamos observando, donde está la guía metálica, y la rama posterior. La rama lateroventricular ya se ha recuperado prácticamente en forma total, y nos falta restaurar el flujo de estas dos ramas inferiores. Ahí con el agregado de esta medicación y con el transcurso de los minutos vemos cómo ha crecido ya el vaso, y ahora ya la teñimos a la circunfleja en forma total, y podemos ver que también tiene un lecho sumamente importante. ¿Algún comentario, Daniel? No, la verdad que me parece que es fantástico hoy las opciones de tratamiento que tenemos. Juan lo está mostrando muy bien, y de nuevo, ¿no? La instancia de un tratamiento farmacológico que sobre todo apunta a preservar dentro de lo posible la difusión microvascular, que seguro va a contribuir al éxito de la intervención inaguda. Juan. Ahí hemos sacado el catéter y hacemos lo que decimos nosotros, un test angiográfico completo para ver cuál es la lesión residual que ha quedado después de esta intervención farmacológica. Y fíjense que antes de esta rama vemos esta lesión crítica, que es la que probablemente originó el infarto agudo, y podemos observar que el lecho distal es excelente ahora con la reperfusión de la arteria, y nos queda esta lesión residual que es grave,
y vamos a realizar el tratamiento con la angioplastía con un stent. Fíjense que es la misma imagen prácticamente de la coronaria derecha. O sea, sacada la obstrucción de la microcirculación, removido el trombo con antiagregantes antitrombóticos y adenosina, fíjense que la lesión es prácticamente la misma que de la derecha. Y ya tenemos flujo TIMI-3. Y otra cosa, Juan, que creo que se podría comentar acá, es cómo la utilización de esta medicación y este catéter que nos permite limitar el área de obstrucción también nos disminuye la cantidad de stents que colocamos. Exactamente, porque en la primera imagen nosotros no tenemos el lecho y no podemos visualizar. No sabemos si es el stent desde el punto de vista de los diámetros y de la longitud, que es como medimos el tamaño de stent que nosotros necesitamos. No lo sabemos, porque no sabemos si vamos a usar uno de 13 milímetros, de 20 milímetros, de 30 milímetros. O varios. Hasta que veamos esta imagen de flujo completo, porque de la otra forma iríamos en forma ciega y podríamos implantar stent de más o de menos. Así que ahí decidimos implantar 2 stents, uno en el tercio medio y otro en el tercio distal, y observamos la imagen del lecho distal perfectamente con la restauración completa del flujo y con esa imagen de flujo TIMI-3 que nosotros nos encanta ver después de la implantación del stent, que nos gusta porque sabemos que el paciente va a tener una recuperación probablemente el electro completa, y nos hace ver a futuro que la fracción de eyección de ese paciente va a ser satisfactoria. Observemos en esta otra imagen donde podemos ver que esa arteria, ustedes quizás no podían ver todo el árbol y la magnitud del tamaño. Fíjense, la obstrucción estaba acá, donde está el mouse. Fíjense todo el territorio que irriga, que es prácticamente comparable a un territorio de la descendente anterior, que es lo que estamos viendo en la parte media de la imagen. Fíjese cómo toda esta imagen lateral que estaba ausente, ahora está recuperada por la restauración del flujo. Una descendente anterior que tiene irregularidades. Tiene una lesión moderada en el tercio proximal antes de la bifurcación. Esta es una rama diagonal y esta es la descendente anterior. Ahora, ¿qué hacemos con la coronaria derecha? Estuvimos dando pie a cuál iba a ser el tratamiento. Y acá hay una gran disputa en si se hace en el mismo momento, al día siguiente, prealta o post evocación de isquemia. Como el territorio correspondía a la misma zona del infarto y la lesión era más del 90%, nosotros por protocolo tratamos esos vasos, y si el vaso, como dijo Omar, es accesible desde el punto de vista técnico, tratar de resolverlo en el mismo momento para facilitar la recuperación y la recuperación de la isquemia del mismo territorio. Así que fuimos a la coronaria derecha, pasamos una guía metálica, implantamos un stent en el tercio medio del mismo diámetro del vaso, y fíjense cómo el paciente ahora está con una revascularización completa 5 minutos después de haber terminado la revascularización del vaso culpable de la circunfleja. Bueno, este es el final. Este paciente es una enfermedad de múltiples vasos que evolucionó bien, asintomático, hasta julio de este año, que volvió a presentar molestias y el paciente fue reintervenido,
y lo que se hizo primero es testear la coronaria derecha. En este lugar es donde se había colocado el stent. Fíjense que la coronaria derecha está perfectamente permeable, sin obstrucciones, y tiene una buena evolución a los 6 meses. Fíjense que la arteria circunfleja, que es esta que está acá, que creo que ustedes la están viendo bien, es donde nosotros habíamos colocado 2 stents y la arteria está totalmente permeable, aquella arteria que le habíamos pasado adenosina y tirofibán, y lo que ha hecho este paciente es una progresión de la obstrucción de la arteria descendente anterior. Entonces, en síntesis, este paciente es una enfermedad de múltiples vasos donde fue tratada la arteria circunfleja en infarto agudo que tenía oclusión total en el año pasado, a fines de 2019, se le trató la coronaria derecha en ese momento y en época de COVID se le trató la arteria descendente anterior. Esto es enfermedad de 3 vasos y tratada en forma conjunta las 2 lesiones que se consideraron agudas en el momento. El paciente permaneció asintomático y cuando presentó síntomas, los síntomas fueron secundarios a la obstrucción que tratamos en la arteria descendente anterior. Así que, Daniel, creo que tenés para hacer comentarios de todo tipo. Mirá, a mí me parece 2 casos que presentamos en el programa previo y acá, que muestran muy bien hoy las posibilidades terapéuticas desde la cardiología intervencionista. Y si me permiten, a modo un poco de resumen y de conclusión, creo que hay 3 conceptos que son, a mi modo de ver, los más importantes y que serían los siguientes. El primero es entender que el tiempo es valiosísimo y que dependiendo de aquel síntoma que al paciente a uno le llame la atención sin saber por qué, cuál es la causa, lo primero que tiene que hacer es consultar. Porque desde esa alerta, el hecho de llegar a la consulta en la guardia y en la emergencia, el equipo médico va a saber discernir si es una cosa que merece una intervención, asumiendo que está una arteria tapada en forma aguda con riesgo de infarto y aún de arritmias potencialmente fatales, y actuar en consecuencia. Ese es el primer concepto. El tiempo es valiosísimo y hacer la consulta a la mayor brevedad para que el equipo médico haga la conducta más apropiada. El segundo concepto que me parece que se muestra en forma muy clara es la fortuna que tenemos hoy por hoy con el avance de la evidencia científica, el conocimiento de actuar en la fase hiperaguda o un infarto agudo, donde podemos justamente preservar los 2 componentes esenciales que son los 2 mecanismos más importantes, que son por un lado una arteria que está tapada a nivel, digamos, de la circulación epicárdica a través de la resolución con los stents y la posibilidad a través del tratamiento farmacológico, como bien hemos mencionado, a través de potentes antiagregantes plaquetarios y potentes vasodilatadores, tratar de actuar sobre la disfunción microvascular para que el conjunto permita finalmente salvar células del músculo cardíaco, limitar lo más que podamos la magnitud del infarto, y eso lleva a preservar la función contráctil global del músculo y tiene un impacto pronóstico muy favorable. Y después, en lo que sería la etapa posalta, uno tiene que tener presente que hay lo que se llama un riesgo residual de repetición y recurrencia potencial de eventos, que está en el orden del 8 a 10% en el año siguiente a las intervenciones, como hemos visto en estos casos, y donde el cardiólogo clínico y toda la evidencia y los distintos tratamientos van a apuntar, por un lado, a evitar las complicaciones asociadas con el stent. Básicamente ahí está el esquema y las estrategias de antitrombóticos, en general con doble antiagregación, y por otro lado actuar sobre todo el componente inflamatorio que afecta todo el árbol coronario, que puede producir nuevos eventos en lesiones previamente distintas que no tenían significancia obstructiva cuando se produce el infarto, y eso es todo el tratamiento agresivo
antiaterosclerótico, fundamentalmente con las estatinas y un poquito en menor medida los inhibidores del eje neurohormonal. Y por último, para cerrar al menos de mi parte, resaltar algo que creo que es vital y que en estos casos se vio claramente, que es el hecho de trabajar en equipo, donde cada uno cumple un rol muy importante, donde el paciente tiene la alerta, pero a partir de estar en manos del equipo médico, el médico intervencionista tiene un rol clave, porque es el que va a hacer a través de su experiencia y su idoneidad resolver en la etapa aguda, con todas las técnicas y las posibilidades que hoy se ofrecen, y donde también el cardiólogo clínico, trabajando en equipo, charlando con el intervencionista, que le comente cómo fue la intervención, si hubo o no complicaciones, las dudas que tenemos, juntos podemos armar la mejor estrategia para que en definitiva a nuestro paciente le vaya del mejor modo. O sea, el trabajo en equipo es mucho más importante que el rol de cada uno de nosotros, y ahí está para mí la clave de todo esto. Gracias por los conceptos, Daniel. Juan, ¿hay algún horario para hacer esto? Es una vocación esto, como estaba hablando. Son 365 días al año, 24 horas todos los días, lunes a viernes. Uno está... ayer estaba en un asado y bueno, uno corta el asado y sale, ¿no? A veces la gente que está ahí acompañándote te mira y dice... Y el sábado estaba en mis jornadas de pelota paleta y agarré el auto y me fui. Y mi suegro pensó que juega con nosotros. ¿Qué pasó? Como que me había enojado y me había ido del partido. No, me llamaron y me tengo que ir. O sea, no se entiende, pero es un tema que, bueno, es el tiempo acá es músculo, así que no hay que perderlo. Nosotros estamos haciendo, con Daniel fuimos compañeros de residencia en Fundación Favaloro. En aquella época se hacían trombolíticos a cualquier hora del día. Luego, ya a fines de los 80, a principios de los 90, empezó la angioplastia en infarto agudo. Nosotros la hacíamos primero con balón. Tuvimos la suerte de, desde nuestro grupo, con el doctor Alfredo Rodríguez, publicar el primer trabajo de stent en infarto agudo, que fue el Grammy. Después vino un trabajo muy grande que se denominó PAMI, que era la utilización de stent en infarto agudo, y realmente nos cambió la vida a nosotros como operadores, pero al paciente con los resultados, porque realmente el stent hizo que evolucionara la angioplastia en forma, se atomizara, realmente todos los centros empezaron a trabajar y con resultados realmente excelentes en todo el país. Yo les agradezco mucho a Juan y a Daniel por el tiempo que nos han dado. Me parece que todo esto a la gente le sirve. Me parece que el infarto agudo hoy todavía sigue matando más gente que COVID. La mortalidad en Argentina está en el 8 al 12 por 100.000 en infarto agudo. Son registros de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Federación Argentina de Cardiología. Se hacen más de 40, se producen más de 40 a 50.000 infartos por año en Argentina, pero no se tratan los 40 o 50.000 infartos, solamente el 50% se trata o con fibrinolíticos o con la terapéutica que le acabamos de mostrar en estos programas, que creo que sería el mensaje que tenemos que enviar. O sea, es imperdonable hoy que más de 40.000 infartos no puedan ser tratados como se deben tratar en el país. Me da una impresión que bueno, si ustedes quieren hacer un comentario al respecto, por supuesto, me encantaría para cerrar, Daniel. No, yo suscribo a lo que decís vos. La verdad que estamos muy lejos de lo que sería la posibilidad de ofrecerle estas estrategias que tienen un impacto pronóstico sin duda muy favorable para los pacientes.
como dijo Juan, las 24 horas, los 365 días, no hay ninguna excusa, tenemos que estar ahí y lo hacemos porque además de ser nuestra profesión, es nuestra pasión, y que esto también debería también acompañarse de políticas de salud pública y de Estado, para que también el Estado contribuya a campañas de difusión, de formación y de alerta para que la comunidad sepa cómo manejarse en estas circunstancias, y también desde el Estado proveer, digamos, las unidades y la tecnología que claramente tuviese un impacto muy favorable en estos pacientes y estos cuadros clínicos. De todas maneras, Juan, creo que vos lo podés comentar también. Hoy los hospitales públicos están haciendo mucho infarto agudo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Rosario tienen una red de infarto muy importante, y los hospitales públicos tienen un apoyo muy grande. El hospital que tiene servicio de hemodinamia hace angioplastia en infarto agudo. El SAME en Buenos Aires ayuda muchísimo. Los hospitales regionales de la provincia de Buenos Aires y hospitales provinciales y municipales a nivel nacional también están trabajando mucho en infarto agudo, Juan. Sí, yo creo que el tratamiento está estandarizado. Creo que gran parte de la población está pudiendo acceder, pero todavía falta. ¿Por qué falta? Por concientización, por conocimiento, porque quizás el instrumento y la forma de resolver está ya estandarizado, pero quizás el paciente no ha tomado, o la población no ha tomado la gran dimensión que es consultar a tiempo y poder resolver esto de la mejor forma posible. Les agradezco mucho, doctor Juan Mieres, doctor Daniel Comtese, amigos, queridos amigos, de habernos acompañado en Medicina y Salud. Creo que vamos a tener buenos comentarios de nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, un gusto, un placer. Medicina y Salud ha completado otro programa que a mí me parece excepcional por los comentarios, por los consejos que les llegaron a ustedes y porque las ideas son simples y claras, los comentarios son simples y claros y los mensajes son simples y claros, que es lo que uno tiene que tratar de lograr para que el paciente entienda, para que usted entienda cuál es el riesgo de no ir temprano a una consulta, de no seguir los controles cardiológicos correspondientes y no tomar las medicaciones y demás. En Medicina y Salud hemos podido observar cómo se ha tratado un paciente en 2 etapas, porque así lo determinó la evolución de la enfermedad y con resultados exitosos. Como siempre, en nuestras redes sociales que figuran al pie, usted puede hacer todas las consultas y todos los comentarios que sean inherentes a este programa o a otro que ustedes hayan visto en concordancia con enfermedades cardiovasculares. Gracias por su audiencia en Medicina y Salud y nos vemos en el próximo programa. En tiempos de COVID, por Zoom en estos días, pero bueno, ya volveremos a las cámaras dentro de la sala de hemodinamia. Gracias.